Quiero pedirle que pueda abrir su Biblia, por favor, en el libro de Mateo. Que se nos bendiga a todos los que han llegado. Somos poquitos hoy. Habíamos más anoche que hoy. Sí. Hoy día no hay asado. Somos menos. Mateo capítulo 6, verso 33. Amén. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Mateo capítulo 6, verso 33. Dios bendiga a la hermana Miriam, a Fernanda. La echábamos de menos ya. Dios bendiga a Manuel también, no sé, por ahí andaba Manuel. También lo echábamos de menos. Amén. Un pasaje muy conocido, ¿verdad? Ahí está Manuel, ¿eh? Dios bendiga a Manuel. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Puede sentarse, por favor. Y agradecemos al Señor por su palabra, por estar acá, y vamos a prestar atención a ella, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, por favor, Dios debe ser primero en tu vida. Amén. ¿Llegó al culto ya, cierto? ¿Sí? Dígale al que está a su lado, ¿llegaste al culto? Sí, ya. Te relajaste, cantamos, todo. ¿Estamos acá? Amén. Mira, Dios debe ser primero. ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha y decir, Señor, tú eres el primero en mi vida? ¿Sí? ¿Es así o no? Amén. Gloria al Señor. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Dios debe ser primero. Amén. Mire, la Biblia, el lenguaje, la traducción del lenguaje actual, lo dice de la siguiente manera. Este mismo pasaje, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué me gusta leer otras traducciones? Porque más de alguno de nosotros podrá decir, yo no entiendo mucho la Biblia. Hoy tenemos recursos abundantes que están a nuestra mano, ¿verdad? Para tratar de entender mayormente las Escrituras. ¿Dice amén usted? Acá dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero la traducción del lenguaje actual dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Amén. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Qué es lo más importante para usted? Reconocerlo. Amén. Mira lo que dice esta escritura. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Amén. Y que hagan lo que Él les pide. Gloria al Señor. Como primera cosa, dar prioridad al reino de Dios significa dar nuestra primera lealtad a Él como Rey. ¿Usted entiende lo que quiere decir la palabra lealtad? O ser leal a alguien. Mira, eso es lo primero, eso es prioridad en el reino. Enrique predicaba el miércoles, ¿verdad?, de que somos gentes de reino, hombres y mujeres de reino. Amén.
Y acá lo primero o la prioridad del reino, dar prioridad al reino de Dios significa dar nuestra primera lealtad a Él como Rey. Amén. Mira, esta fue una de las enseñanzas más importantes que nos dejara el Señor en su palabra. El apóstol Pablo les dijo a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? A ver, yo no sé, pero me da la impresión que parece que yo vine a otro culto. El apóstol Pablo dijo: si pues habéis resucitado con Cristo. A ver, ¿cuántos de los que están acá han resucitado con Cristo? Levanta tu mano y di: sí, yo he resucitado con Cristo, aunque hoy día estoy medio dormido, pero resucité con Cristo. Amén. ¿Verdad que todos los que estamos aquí hemos sido resucitados con Cristo? Entonces, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestra labor? Dice el apóstol: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué debemos de hacer? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la vista o la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. No en las de la tierra. Entonces, ¿qué es lo primero cuando se trata de vivir una vida llena de bendiciones? Que Dios esté en primer lugar. Amén. Que Dios sea lo primero en mi vida. Amén. Eso es lo primero cuando se trata de vivir una vida llena de bendiciones. ¿Usted quiere vivir una vida llena de bendiciones? Entonces, considere lo siguiente, mire. Porque el pasaje dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, considere lo siguiente, mire. Hay más de 500 versículos en la Biblia que se refieren a la oración. Hay más de 500 versículos que hablan de la fe. Pero hay más de 2000 versículos que hablan acerca del dinero y las posesiones. Wow. Más de 2000. Y eso a mí me dice que es importante este tema. Por eso Jesús, mira lo que está haciendo. Jesús está diciendo: busquen. O sea, el Padre sabe que ustedes necesitan esto. Pero busquen primero el reino y su justicia, y todo lo que ustedes necesitan, Él se los dará a su tiempo. Amén. Voy a leer la versión de nuevo de la traducción del lenguaje actual. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que Él nos pide? Pero así en la práctica, no de labios para afuera, en la práctica. Dios les dará, dice, a su tiempo todo lo que necesiten. ¿No sabrá Dios lo que necesitamos? Claro que sí, por eso la palabra de Jesús viene como posterior a lo que Él está hablando. Él está diciendo: ustedes no tienen la necesidad de afanarse. Ustedes no tienen la necesidad de ser como las demás gente o como los gentiles, que se afanan por la vida, que se afanan por la comida, que se afanan por el vestir, que se afanan por las cosas que perecen. Porque vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Pero si ustedes buscan primero, si su primera lealtad es hacia Dios y lo reconocen como único Rey, entonces Él les dará todo lo que ustedes necesitan a su tiempo. Amén. Mira, Jesús habló acerca del dinero en 16 parábolas. Y es claro que desde el punto de vista de la Biblia debemos entender lo que es el dinero y cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque dinero, escúcheme bien, es un examen al que Dios nos somete. Amén.
El dinero es un examen al que Dios nos somete. Mira, estábamos hablando con mi esposa el otro día acerca de las tarjetas de crédito y de las deudas y todo eso. Y siempre en la mesa, o el desayuno, o el almuerzo, es un tema de conversación de lo que el Señor está hablando en nuestro corazón. Entonces, llegábamos a la conclusión de que el tema no es ni el dinero ni las tarjetas, sino el estar mal conectados. Pablo dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero esa palabra amor para nosotros como que, yo no amo, si yo le preguntara a usted aquí, a ver, ¿cuántos aman el dinero? Levanten la mano los que aman el dinero. ¿Ah? ¿Usted ama el dinero? Levanten la mano los que no aman al dinero. Levanten la mano los que no aman al dinero. Usted dice, no, a mí me gusta el dinero, me gustaría tener los bolsillos llenos de dinero, pero no amo el dinero. Entonces, esa palabrita amor o amor al dinero es como que nos complica a nosotros porque nosotros tenemos un concepto del amor. Pero cuando vamos al original y entendemos que Pablo está diciendo a Timoteo, porque raíz de todos los males, mira, esto es muy interesante, porque está diciendo que el dinero, el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Todo lo que usted puede imaginar. Pero en el original Pablo dice, porque raíz de todos los males es la mala conexión con el dinero. O sea, cuando... Es la mala conexión. Cuando tú te conectas mal con el dinero. Mira, toda persona que se conecta mal con Dios, y escúcheme bien, toda persona que esté mal conectada con el dinero, con Dios, estará mal conectada con el dinero. Cuando tú te conectas mal con Dios, cuando tú no tienes a Dios como lo primero en tu vida, como lo que Jesús está diciendo acá, cuando tú no buscas primero y te conectas mal con Dios, téngalo por seguro que usted y yo estaremos mal conectados también con el dinero. Amén. Entonces mira, sacamos una conclusión con mi esposa. El tema no es ni la tarjeta ni el dinero. El tema es nuestra mala conexión con el dinero o con las tarjetas. Porque tú puedes romper todas las tarjetas. Si Dios te lo manda a hacer, hazlo. Yo le decía a mi esposa, hazlo. Si Dios te está ministrando eso hace tiempo, hazlo. Y no queremos depender de una tarjeta. Pero escúcheme bien, tampoco queremos depender del dinero. Porque tú puedes romper todas las tarjetas y puedes seguir viviendo endeudado. ¿Sabes por qué? Porque el dinero te controla. Entonces tú puedes tener 0 tarjetas, pero el dinero sigue siendo tu amo, tu señor. Entonces Pablo dice a Timoteo, oye, cuidado que cuando te conectas mal con el dinero, esa mala conexión con el dinero es la raíz de todos los males. Porque es un Dios. Tiene una influencia tan fuerte sobre nosotros. Amén. Entonces el tema es estar bien conectado. Amén. Mire, hoy día yo fui a renovar la licencia de conducir y tenían un televisor que no sé si a usted, pero a mí, si hay algo que me carga son las radios chicharrientas, así, cuando cuando las sintonizan mal. ¿A usted le gusta eso? A mí, si hay algo que me molesta, eso. O los televisores cuando no se ve bien y se ven con fantasmas, o se ve mal. Hoy día tenían un televisor, hermano, que feo. O sea, el televisor era lindo, pero la conexión era pésima. Y eso molesta, no te deja ver bien las cosas. Pasa lo mismo con el dinero. Pasa lo mismo con Dios, cuando no nos conectamos bien. Amén. Entonces, mira, Jesús habló acerca del dinero en 16 de sus 38 parábolas. Y es claro que depende... Desde el punto de vista de la Biblia debemos entender lo que es el dinero y cómo manejarlo. La razón es sencilla, porque el dinero es un examen al que Dios nos somete. Amén. Un examen. Mira, el primer principio que debemos comprender para tener una vida llena de bendición es el de los primeros frutos. En Éxodo capítulo 13, verso 2,
¿verdad? El Señor declara lo siguiente. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Amén. Amén, Eduardo. Entonces Dios le dijo a Moisés, el primer hijo de todo matrimonio israelita será para mí. También serán para mí todas las primeras crías de los animales israelitas. Amén. Entonces, mira, es importante que entendamos el principio del primogénito. Hemos enseñado algunas cosas acá, hemos visto algunos videos de esto, pero a nosotros se nos olvida fácil. Yo decía el otro día, Pablo dice que para él no es gravoso deciros siempre las mismas cosas y para vosotros es seguro. Amén. Entonces, de acuerdo al Antiguo Testamento, escúcheme bien, los primogénitos se sacrificaban o se redimían. No había una tercera opción. Mira, todo primogénito, ya sea de los hombres o de los animales, le pertenecía al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios debía estar en primer lugar. Cuando decimos Dios hablamos de reino, ¿usted entiende eso, verdad? Entonces, ¿Dios está en primer lugar en nuestras vidas? El apóstol Pablo dice que todo lo que fue escrito y todo lo que vivió Israel es una sombra de lo que había de venir. Hoy en día tú y yo estamos viviendo una realidad. Pero yo no sé si será realmente una realidad. Israel tenía que vivirlo, o sea que todo hijo varón que nacía tenía que ser consagrado al Señor. Y todo animal primogénito que nacía tenía que ser consagrado al Señor. Escúcheme bien, entonces, de acuerdo con la palabra, los primogénitos se sacrificaban o se redimían, pero le pertenecían al Señor. Amén. No había una tercera opción. Entonces, mira, cada vez que uno de sus animales tenía su primera cría, el dueño debía de sacrificarlo. O si era designado impuro, el dueño tenía que redimirlo con un cordero puro sin mancha. Amén. Nacía el primer cordero, ¿qué tenía que hacer el hombre? Sacrificarlo. Amén. Y si era designado inmundo o impuro ese primogénito, en vez de sacrificarlo tenía que redimirlo con uno puro. Amén. En otras palabras, el primogénito puro tenía que ser sacrificado y el impuro tenía que ser redimido. Entonces, mira, encontramos aquí el principio del primogénito. Recuerde esto. La ley decía que si el animal primogénito era puro, debía de ser sacrificado. Pero si era impuro, debía de ser redimido por uno puro. ¿Puede ver usted el paralelo? Amén. Simbólico, práctico. Jesucristo era el primogénito de Dios y Él nació puro. Él nació puro. Pero todos nosotros nacimos impuros. Amén, impuros. Por lo cual Jesús fue sacrificado por nosotros. ¿Sabe para qué? Para redimirnos. El justo por los injustos. El puro por los impuros. Amén. Cuando Jesús nos redimió con su sacrificio, Él nos compró para Dios. Una cosa es clara. La Biblia habla mucho de esto. Por eso Jesús, cuando exclamó o hizo esta declaración, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido, el Señor estaba, ¿verdad?, mostrándonos todo el plan redentor de Jesucristo.
¿Entiende? Porque lo que Él demanda siempre, y Él siempre lo ha demandado, es que Él quiere ser el primero. Por eso de los animales puros que nacían, el primero tenía que ser sacrificado para Dios. Y alguien por ahí puede decir, bueno, pero es que el primogénito me nació impuro. Entonces busca un sustituto. Amén. Y sacrifícalo por ese impuro. Pero el primogénito le pertenecía al Señor. Levante su mano al cielo y diga, Señor, tú eres el primero en mi vida. Y todo lo primero que hay en mí te pertenece a ti. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces cuando Él nos redimió con su sacrificio, Él nos compró para Dios. ¿No le da gracias al Señor por eso? Dios entregó a Jesús en fe por nosotros. Mira, Dios no esperó, y esto es tan glorioso, porque Dios no esperó a ver si cambiábamos o no. O si nos arrepentíamos con el fin de que fuéramos dignos para que Él pudiera morir por nosotros. Dios ya conocía el principio de la primogenitura. Amén. Amén. Que lo primero es para Él. Dígale que está a su lado, hey hermano, lo primero es lo primero. Para Dios, sacrificar lo primero para Dios. Amén. Nuestras primicias, nuestro tiempo, nuestros recursos, todo, en todo, Dios tiene que ser el primero. Amén. ¿Puede usted declararlo? Decirle, Señor, voy a luchar para que todo este tiempo, si tú no has sido el primero, si tú no has estado en el primer lugar, yo voy a luchar para que tú seas el primero en mi vida. Amén. Él no acepta, hermano, el segundo lugar. Amén. Él es el primero. Amén. Está el principio de los primeros frutos también, que es muy poderoso. Lo que le damos a Dios, no lo perdemos. ¿Escuchó? Lo que le damos a Dios no lo perdemos, hermano. Nosotros tenemos un concepto de que dar para Dios, ¿verdad? No sé si usted da para Dios. ¿Eh? Pero cuando le damos a Dios no lo perdemos. No lo perdemos. Es para Dios. Amén. No lo perdemos porque Él lo redime para nosotros. ¿Entiende? O sea, cualquiera, mira, si tú estabas en ese tiempo y tú estás esperando que tus ovejitas tuvieran sus críos, ¿verdad? Y nacía el primero, el más lindo, el más robusto. ¿Qué habrías hecho tú? A lo mejor, mira, los que no entendían esto, a lo mejor tomaban el corderito y decían, uy, es tan bonito. Para mí. ¿Saben por qué Jesús azotó y se enojó tanto con los mercaderes que estaban ahí en el templo? No fue por... Mira, estaba en Buenos Aires y una... ¿Qué están haciendo los pastores allá? En los cultos están vendiendo cositas así como se venden acá muchas veces para juntar el dinero para el micro que nos lleva al retiro. O sea, tiene un propósito buenísimo. Pero noble, ¿verdad? Pero por ahí llegó una hermanita, estas hermanitas más a la antigua, y dijo, no, eso no puede ser porque no se pueden vender cosas en la iglesia porque Jesús se molestó y esto es lo mismo. Entonces la pastora de él me decía, apóstol, ¿qué cree usted? Le digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto que ustedes están haciendo tiene un buen objetivo. Usted sabe que yo no soy partidario de los negocios entre hermanos en la iglesia y de que se presten dinero y toda esa cosa. Yo estoy al margen de eso. Soy enemigo de eso. Amén. Y doy gracias al Señor cuando alguien de la iglesia ha pedido prestado a algún hermano y ese hermano me llama y me dice, pastor, ¿qué cree usted? Los que han hecho eso saben que yo le he dicho, no preste. Amén. Porque vienen los conflictos después. Cuando, no sé por qué estoy hablando de esto, hermano, la verdad. Pero quiero que haya sanidad entre nosotros y que quiero que Dios sea el primero, porque cuando tú y yo pedimos prestado, no estamos colocando a Dios en el primer lugar. No sé si me entiende.
Es porque estamos dependiendo de eso y no de Dios. No sé cuántos creen que Dios te puede traer salud a tu economía. ¿Amén? No hacemos siervos, eso es verdad. Entonces, le digo a la pastora, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque Jesús se molestó, ¿sabes por qué? Porque la gente dejó de hacer esto. La gente tenía que cuidar al primogénito, al animalito, y engordarlo para ofrecerlo después y llevarlo al templo. ¿Entiende? No era llevar cualquier cosa, era llevar el primogénito, el más hermoso. Nota esto, que si el primogénito salía impuro o era considerado impuro, tenía que matar a otro, sacrificar a otro por ese impuro. O sea, redimirlo. Amén. Pero ¿qué estaba haciendo la gente? Los gambistas estaban allí a la salida del templo o a la entrada del templo y la gente iba y no se daba el trabajo de criar a su animalito, de engordarlo, de tenerlo hermoso para el Señor y llevarlo, sino que la gente dejó eso de lado y iban, cuando llegaban al templo, compraban un palomito, compraban un corderito y decían, aquí está mi ofrenda para el Señor. Fácil. No queremos hacer un sacrificio. No queremos tomar de lo nuestro y dárselo al Señor. Por eso Jesús se molestó. No propiamente tal porque estaban vendiendo ahí, sino por el sentir que le estaban dando a esa venta, que estaba terminando con lo que Dios había estipulado. Amén. Pero el principio de los primeros frutos, escúcheme bien, es muy poderoso. Le damos, o lo que le damos a Dios, no lo perdemos. Póngale la mano en el hombro que está a su lado. Amén. Y dígale, no lo pierdes. Si es para Dios, no lo pierdes. Porque Él lo redime para nosotros. Amén. Escúchame bien, pero si se lo negamos, entonces lo perdemos. Es que este principio ha funcionado siempre igual. Si se lo negamos al Señor o tú le niegas algo al Señor, lo pierdes. ¿Qué dice el pasaje? Que si tú, hermano, quieres preservar tu vida y no la das para el reino, ¿qué va a suceder? La vas a perder. Pero si tú la das, la ganarás. Amén. Nunca, nunca cuando tú le das al Señor vas a perder. Al contrario, siempre vas a tener ganancia. Amén. Entonces, siempre se requiere fe para dar lo primero. ¿Cuántos están dispuestos a darle al Señor lo primero? ¿Verdad que cuesta darle lo primero del tiempo? Amén. ¿Cuesta darle lo primero de tu economía al Señor? Miren las primicias. Déjeme decirle algo acá. Todos están bendecidos. Y no me diga que no. Todos estamos bendecidos. Amén. Yo lo sé como pastor. O el 90% de los que estamos acá estamos bendecidos. Dios nos tiene bendecidos. Pero miren las primicias. Amén. Eso habla, hermano. Es que es tremendo porque nuestras ofrendas hablan. ¿Usted cree que no? Sí, amén. Miren la ofrenda de Caín y Abel. ¿Qué hicieron? Esa ofrenda de Abel habló. Amén. Las ofrendas hablan. Amén. Entonces siempre se requiere fe para dar lo primero. Hay que darle a Dios antes de saber si vamos o no a tener lo suficiente. ¿Cuántos quieren embaucarse en esa carrera de fe? Es decir, yo le voy a dar a Dios antes de saber si voy a tener lo suficiente o no. ¿Cuántos están dispuestos a darle los diezmos antes de que te llegue tu dinero? Amén. Oye, es tan reconfortante y es tan glorioso de entregar tu diezmo antes de que te llegue, que después cuando te llega sobrepasa lo que tú diste y tú dices, Dios es fiel. Te moviste en fe. Amén. Esta carrera es para los que no ven, pero creen. ¿Verdad? Tomás dijo, no, si yo no viere, entonces no creeré. Hay mucha gente así en la iglesia, ¿verdad? Pero mira que está a su lado y dile, no vamos a hacer un Tomás, vamos a movernos en fe.
Amén. Vamos a confiar que vamos a dar primero sin ver y vamos a tener lo suficiente. Mira, al dar nuestro diezmo, es como si le dijéramos a Dios, primero te reconozco a ti. Te estoy poniendo primero en mi vida y confío en que tú te encargarás del resto de las cosas en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque mira, cuando el hombre nacía el primogénito, el animal primogénito, ese hombre no sabía si esa oveja iba a seguir pariendo o no. Amén. Pero le daba el primero. Y entraba en una carrera de fe, declarando que Dios sí le iba a proveer. Te vamos a dar a ti primero. Y vamos a confiar en fe que tú sí nos vas a proveer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. No lo perdemos. Siempre se requiere fe para dar lo primero. Si usted no tiene fe, nunca lo dará. Amén. Hay que darle a Dios antes de saber si vamos o no a tener lo suficiente. Eso es fe. Hay gente que me pregunta a mí, pastor, pero ¿cómo me puedo mover en fe? Esta es una gran manera que tú y yo nos podemos mover en fe. Darle a Él primero, antes de saber si vas a tener o no. Es glorioso eso. Es glorioso. Darle a Él y tú no sabes si vas a tener o no. Mira, si por X motivo, no sé si usted lo ve así, pero yo lo veo así, si por X motivo no me llega lo que quizás yo esperé, sigo confiando en Él. O es más, yo doy sin saber si me va a llegar o no, pero ya empecé a depender de Él. Hay una palabra que dice que Dios no es deudor de nadie. Y si tú le diste a Él y creíste en que Él te va a abrir el cielo y a lo mejor ni siquiera creíste que Dios te va a abrir el cielo, le diste porque entendiste que Él es primero. Sin esperar nada, ya Dios está en una deuda contigo. Y Dios sí que no es deudor de nadie. Dígale que está a su lado. Dios no es como nosotros. Amén. Dios no es deudor de nadie. Amén. Él no le debe un peso a nadie. Ninguna cosa Dios nos debe. Por eso dígale que está a su lado. Nunca más digas que estás en deuda con Dios por la salvación. Amén. Hay otra gente que dice, Señor, yo no podré pagarte lo que tú hiciste por mí. Y si nunca lo podremos hacer. ¿Entiendes? No tenemos una deuda con Dios, porque la salvación es un regalo. No sé si usted entiende eso. Si Dios nos hubiera dado algo esperando algo de nosotros, estaría en deuda con nosotros o nosotros con Él, y ya no sería un regalo. Ya no sería por gracia. Amén. Así que nunca más se sienta en una deuda con el Señor. Es un regalo. Dele gracias. Sea un hijo agradecido y dependa de Él. Amén. La primera porción es la que se redime. Amén. No solo el primogénito le pertenece a Dios, sino también los primeros frutos. O sea, hay algo acá como lo dice el pastor. Uy, se me fue el nombre. ¿Cómo es el pastor? Robert Morris. Está igual que mi cuñado chino, como dice la palabra. Y dijo a mi hermana, ¿cómo dice la palabra? Como dice el pastor Morris. No solo el primogénito le pertenece a Dios, sino también los primeros frutos. O sea, todo es de Dios. Amén. Mira, cuando la primera porción es entregada a Dios, todo lo demás queda redimido. Si nosotros pudiéramos tener revelación de esto, hermano, que cuando tú le das tus primicias, uno piensa, me voy a quedar con menos. Que cuando uno trae la ofrenda acá, dice, hoy me voy a quedar con menos. Que cuando traemos nuestros diezmos, uno piensa, me voy a quedar con menos. Pero mira, tú traes tus diezmos, tú traes tus ofrendas, tú traes tus primicias. Tú le das tus primicias del tiempo al Señor. ¿Y sabes lo que Dios hace con el resto?
lo redime. Amén. Lo redime, ya es de Él. Lo cuida, lo protege. Amén. Bueno, cree que se va a quedar con menos, pero no, tú traes tus diezmos, tú traes tus ofrendas, tus primicias, que es lo primero para Dios, y Dios redime el 90%. Amén. Si pudiéramos tener revelación de eso, si pudiéramos ver lo que sucede en el mundo espiritual cuando nosotros entendemos que Dios está en primer lugar. ¿Verdad que todos nosotros luchamos por las bendiciones, hermano? Yo no sé si usted lucha por las bendiciones, pero me da la impresión que ninguno de los que está aquí, yo conozco a la mayoría de los que está aquí, y ninguno de los que está aquí no quiere ser bendecido. Todos los que estamos aquí queremos ser bendecidos. Luchamos por eso. Y usted me dice, pastor, no es así. Bueno, ¿y por qué se aflige tanto cuando no es así? ¿Por qué nos afligimos tanto? ¿Por qué suceden tantas cosas? Nos cambia el rostro, nos cambia el ánimo cuando no viene lo que esperamos. Es que todos queremos ser bendecidos. Pero hay que ser sabio, darle a Dios lo primero, y el Señor va a redimir tu tiempo, Él va a redimir tu economía, Él va a redimir tu despensa, Él va a redimir tu familia, tus hijos, todo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice Éxodo 23:19. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. O sea, no solamente darle las primicias, sino lo mejor. ¿Usted cree que Dios se merece lo mejor? ¿Está dispuesto a darle lo mejor? Amén. Amén. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. O sea, mira, dentro de los primeros frutos vas a escoger lo mejor. Amén. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos nosotros? ¿Escoge usted de lo primero de su vida lo mejor? Amén. Observe que las Escrituras designan a la casa del Señor tu Dios como el lugar apropiado para los primeros frutos. Amén. Levante su mano derecha al cielo, por favor. Y diga, siempre debemos dar primero la casa de Dios. Amén. No seas tonto. ¿Cómo voy a dar primero allá a la iglesia? ¿Cómo voy a dar la casa del Señor primero? Pero la Biblia nos demanda siempre dar primero a la casa de Dios. En Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10, somos llamados a honrar al Señor con nuestros bienes. ¿Usted quiere saber por qué damos? Esta es una de las razones por qué damos. Amén. Le estoy dando principios de por qué debemos de dar. ¿Y por qué tiene que ser Él primero? Porque Él lo demanda. Porque Él lo exige. Él demanda y exige y no acepta lo segundo. Él demanda lo primero. Porque darle lo primero a Él es honrarlo a Dios. Amén. Honrarlo. Honra al Señor con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. En Malaquías capítulo 3, verso 10, queda bien claro que si nos quedamos con el diezmo estamos robándole a Dios. Amén. No hay forma de hacerle el quite a eso, hermana. Es que es así. Le robamos a Dios porque Él demanda lo suyo. Amén. El diezmo le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los primogénitos le pertenecen a Dios. Y los primeros frutos le pertenecen a Dios. Levante sus manos y diga, Señor, me estoy dando cuenta que todo te pertenece a ti. Que todo es tuyo. Amén. Mira, los principios del diezmo, del primogénito y de los primeros frutos son bíblicos, y escuche bien, y son eternos.
Por eso usted va a ver hablar de las primicias, de los diezmos, de las ofrendas, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Hay gente que cuestiona las primicias, hay gente que cuestiona los diezmos, hay gente que le busca, como decimos nosotros, la quinta pata al gato, porque usted sabe que no la tiene, ¿verdad? ¿Sí? ¿O tiene 5 patitas el gato? No la tiene, pero se la buscamos. ¿Sí? Somos contreras. Dicen, no, si usted tiene que tener 5 patas. No, no la tiene. Y así de la misma manera, estos son principios, ¿verdad? Como el diezmo, como las primicias de los animales, de los frutos, son principios bíblicos y eternos. Y al que no le gusta, no puede hacerlo, pero no entrará en el ciclo de bendición. Amén. Usted puede dejar de hacerlo, o usted puede no hacerlo, o usted puede hacerlo, ¿verdad? Pero tendrá respuesta conforme a lo que usted cree, conforme a lo que usted haga. Amén. Hay un excelente ejemplo al respecto en el capítulo 4 de Génesis. La palabra de Dios deja muy claro que la ofrenda de Abel, ¿sabes cuál era? ¿Cuál era la ofrenda de Abel? Siempre este tema ha sido un poquito cuestionado, ¿ah? Y la gente dice que que Dios no le agradó la ofrenda de Caín porque él llevó lo más malo. Pero no es así. Llevó lo mejor de la tierra. Pero Abel llevó, ¿qué cosa? Lo que Dios le pidió. ¿Qué era lo que Dios pedía? El primogénito de sus rebaños. Amén. Y eso es lo que Dios le pidió. Le pedía a ellos dos, el primogénito. Amén. Pero no dice que Caín trajera los primeros frutos de su cosecha. Amén. Él no los trajo. Amén. Mira, cuando Satanás se le acerque para darle temor, diciéndole te vas a quedar sin un centavo, tienes muchas cuentas que pagar, ¿eso es verdad o es mentira? ¿No? Pregúntale a que está a tu lado, ¿es verdad o es mentira eso? Te vas a quedar sin un centavo, hay muchas deudas. Usted declare con firmeza si lo puede hacer. Declare con firmeza. Y dígale como Abraham, yo ya he alzado mi mano al Dios Altísimo, yo ya he pagado mis diezmos, yo he dado mi ofrenda, yo he traído mis primicias. Dios ha sido primero en mi vida. Amén. Eso en el mundo espiritual se llama legalidad. Cuando tú estás legal así en el mundo espiritual, entonces el diablo no podrá tocarte ni podrá atemorizarte. Amén. ¿Sabes por qué? Porque tú le trajiste al Señor lo primero. Entonces el Señor ha redimido el resto. Está bajo su protección. Amén. Gloria al Señor. ¿Tiene claro usted todo esto? ¿Tenemos claro el principio de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Sí? Póngase en pie, por favor. Usted llegó, parece que anduvo de farra anoche, no sé, algo pasó, pero llegaron todos medio cortados. ¿Eh? Pues no sé si será el tema que nos pone así medio cortados y nos da sueño. Yo no quiero que me hablen de esto. Amén. ¿Usted tiene claro el tema de darle a Dios lo primero? ¿Cuántos están dispuestos, hermano? Yo creo que la palabra nos confronta. Santiago dice que la palabra es un espejo. ¿Qué sucede en el espejo? Nos miramos, ¿sí? Y nos vemos como somos, ¿sí? Algunos espejos tienen aumento un poquito, otros... Y a veces le llaman la culpa al espejo, pero no es así. Pero como sea el espejo, nos refleja. Amén. El espejo nos refleja. Y Santiago dice que la palabra es un espejo. Amén.
Mire, usted no tiene que incomodarse conmigo. Para nada. Si usted está cumpliendo con el Señor, gloria al Señor. Si usted lo tiene a Él en primer lugar, gloria al Señor. Usted lo sabe. Pero la palabra hoy la está confrontando. Y usted y yo nos estamos mirando al espejo y estamos diciendo, no sé, hoy, así soy yo. O así soy yo. Oh, qué bello soy. Qué bella soy. Amén. O ese soy yo. Wow. ¿Entiende lo que hace un espejo? La palabra es un espejo. Usted, a ver, de los que están acá, ¿cuántos aman la palabra del Señor? ¿Y cuántos anhelan que sus hijos sigan en los caminos del Señor? Pero yo creo que Dios nos tiene que llevar algo práctico, hermano. Nuestros hijos están viendo nuestro proceder. ¿Sabes qué tenía que hacer Israel? ¿Qué tenía que hacer Israel con las generaciones siguientes? Ellos tenían que transferir la palabra de Dios. Los primeros en transferir la palabra eran los reyes. Mira que esto es tremendo. Cuando había cambio de rey o cambio de mando, hoy en día sabes que es tan así particular el asunto porque sale un nuevo presidente y se va al antiguo y se hacen solamente un cambio de banda, ¿verdad? Y firman un libro y el estatuto del nuevo presidente y eso es todo. Pero en Israel, cuando había un nuevo rey, cuando había un nuevo gobernante, cuando había un nuevo líder, ¿sabes lo que tenía que hacer ese líder? Tenía que transmitir y transferir toda la ley. Amén. Toda la ley. Y luego los padres debían de transmitir esa misma ley a sus hijos. Dice Deuteronomio, andando por el camino. Coloca esta ley y los dinteles de tu puerta en los postes. Átalas en su cuello. ¿Por qué? Porque había que transmitir quién era Dios. Porque es que Dios le pidió las primicias y el pueblo tenía que hacerlo accionalmente, no como nosotros hoy que lo hacemos muchas veces de palabra, ¿verdad? Y decimos, tú eres el primero en mi vida, pero ¿qué es lo que estamos haciendo para transferir todos estos principios a nuestros hijos? Israel tenía que llevar las primicias y tenía que llevarlas en una canasta. Los diezmos eran llevados al templo, al sacerdote. Amén. Y tenían que hacer una declaración y todos los hijos veían los frutos. Amén. Y ellos veían cómo Dios era el primero o cómo Dios era el segundo o tercero. Pues bien, tenemos una gran tarea de transferir el principio de generación en generación. Amén. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? Dice que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido. Y somos un pueblo adquirido, ¿sabes para qué? Para anunciar a las próximas generaciones. Amén. Yo lo dije en el retiro y esto es como, le dije al Señor, ¿cómo es el tema de la fe? Porque yo estaba orando en esta dirección. El Señor me dijo, la fe es como una gran posta, donde tú partes corriendo, tú hermano. Amén. Tú y yo, los que estamos aquí, representamos una generación. Los jóvenes que están acá representan una generación. Y los niños que están acá representan una generación. ¿Entiende? Pero esto es como una gran posta. ¿Entiende lo que es una posta? ¿Sí? Toman un bastoncito así. Mira, cierra tus ojos por un momento, por favor. Cierra sus ojos. Y tome ese bastoncito y póngase ahí en el punto de partida. Quizá usted sea el primero de su familia que está corriendo.
Quizá usted sea el segundo o el tercero o el quinto que está corriendo de su familia en esta carrera de fe. Pero tú llevas ese bastón y vas corriendo, y tu deber, tu labor en este tiempo es traspasar, transmitir, transferir ese bastón al que viene delante de ti, al que va a seguir. Tú no sabes hasta cuándo tiempo o hasta cuándo vas a estar acá, hasta cuándo Dios te va a permitir poder transmitir los principios, los valores, lo que Dios ha estipulado en su palabra. Pero nosotros somos los responsables de que nuestros hijos vean lo que estamos haciendo. Amén. Es tan importante. Déjeme decirle esto. Yo se lo comentaba a Romina. La mamá de Romina, nuestra hermana Mary, yo no la conozco tan en profundidad, pero un día estábamos en la intercesión acá y vino ella. Y yo le decía a Romina, ¿sabes qué? Vi algo tremendo en tu mamá. Dos cosas. Lo primero, que yo le pedí a ella que orara, y cuando ella empezó a orar, usted la ve bajita así, pero cuando ella empezó a orar, yo vi que ella salió de su cuerpo y se agrandó, y yo la vi como una gigante. Y fue impresionante para mí eso, porque ella oró en el Espíritu y algo sucedió. Y el Señor me habló y me dijo, las oraciones de ellas, por las oraciones de ellas, el matrimonio de Enrique y Romina, es que está en pie. Amén. O sea, mira cómo eso te desconecta así. Mira la responsabilidad que tenemos nosotros los padres de traspasar este bastón de fe a la próxima generación. Amén. Nuestros hijos están viendo. Ellos son observadores de todo lo que hacemos. Y ellos verán si tú eres un hombre o una mujer que confía en Dios. ¿Hasta dónde confías? ¿Hasta cuándo dependes? Si guardaste o no los principios. Si guardaste los mandamientos. ¿Sabes por qué Israel tuvo que ser sacado de Israel, de Jerusalén, y ser cautivo por 70 años? Porque ellos no le obedecieron a Dios. Mira lo que hace una generación. ¿Sabes cuántos años ellos le robaron de descanso a la tierra? 70 años. Pero estuvieron así para robarle 70 años. Tuvieron 490 años desobedeciendo a Dios. O sea, más de 4 generaciones. ¿Sabes por qué una generación siguió a la otra? Sí. Porque es lo que una generación transmitió a la otra. Amén. Y nosotros estamos aquí hoy creyendo que este tema es nuestro solamente. Pero no es nuestro. De tu carrera con ese bastoncito en la mano depende tu generación, hermano. Depende mi generación. Que la gente siga creyendo. ¿Vio lo que sucedió el otro día? ¿Cómo entraron a la catedral ahí? ¿Qué me decís? ¿Verdad que nosotros podríamos alegrarnos de eso? De decir, oh, rompieron una imagen y todo. Pero mira lo que sucedió. ¿Sabes por qué? Porque las generaciones que están viniendo están teniendo cero temor de Dios. No hay una conciencia de Dios. Y nosotros somos responsables de eso. Por eso Israel tenía que hacer tal cual como Dios le había dicho que hiciera. Porque eso Dios estaba pensando en las generaciones. Amén. Transferir el principio de generación en generación. El Señor dio instrucciones a Moisés sobre la explicación de los padres, que los padres le darían a sus hijos en cuanto al principio de la obediencia. Mira, el texto dice así: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia.
Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Amén. Entonces aquí Dios está indicando a los israelitas cómo pasar el principio del primogénito a las generaciones futuras. Cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? ¿Sabes? Yo nunca, esta vez sabes, testigo acá, yo nunca, hermano, les dije a ellos, no sé si Besabé puede decir lo contrario, pero nunca les dije, tú tienes que diezmar. Nunca. Es algo que se dio así. Y nunca le hablé de la prontitud. Pero es lo que tú y yo ministramos como generación. ¿Entiendes? Mira el reclamo de Gedeón. Gedeón está diciendo, ¡ay! ¿Dónde está el Dios que nuestros padres nos hablaron diciendo? ¿Sabes por qué Gedeón tuvo esa expresión? Porque él no veía a su generación, a la generación pasada, a sus padres, hacer lo que Dios había dicho. ¿Qué veía Gedeón? Veía altares de dioses paganos, veía ídolos, veía un Israel que se había olvidado de vencer a Dios, veía un Israel que se había olvidado de darle a Dios lo primero. Por eso cuando el ángel se le apareció, le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Porque recuerda que cada vez que Israel hizo lo malo, Dios los entregaba. Entonces mira la percepción. Gedeón era un joven, representaba a otra generación, y él tenía un concepto de Dios, un Dios que se había olvidado de ellos, un Dios que no estaba con ellos, porque por esa razón le estaba sucediendo todo lo que le sucedía a Israel. Pero él no entendía que esa generación, hermano, había hecho lo malo, que esa generación se había olvidado, amén, de Dios, de obedecer a Dios. Amén. Entonces tú y yo estamos aquí hoy, y quiera Dios que nuestro entendimiento se esté abriendo para entender que lo que nosotros estamos haciendo no nos afecta solamente a nosotros. Si usted tiene conciencia generacional, se dará cuenta que hay que transmitir algo más de lo que hasta aquí hemos transmitido. Porque nuestros hijos, perdonen la expresión, no son tontos. Esta generación que viene tiene un conocimiento intelectual mucho más superior que la nuestra. Amén. Y no hace falta decirle nada para que ellos se den cuenta si tú y yo estamos obedeciendo a Dios o no. Para que ellos se den cuenta si realmente Dios está en primer lugar en nuestra vida o no. Amén. Para que ellos se den cuenta si Dios es el único Dios en nuestra vida o no. Amén. Levante sus manos al cielo. Y por la fe, hermano, mira, por la fe toma ese bastón y dile al Señor, voy a comenzar a correr esta carrera. Pero como tú lo dices, con fe. Voy a ponerte a ti en el primer lugar y voy a transmitir así a mi generación que tú eres el único Dios. Y que como eres el único Dios, demandas lo primero. Le voy a transmitir a mi generación que es mejor. Porque escúchame bien, va a llegar el tiempo en que nosotros no vamos a estar. O sí vamos a estar. Amén. O sí vamos a estar. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo quiero estar en la próxima generación. No sé si usted entiende de lo que yo estoy hablando. Va a llegar el momento en que físicamente no voy a estar acá. Y usted tampoco. Pero sí quiero estar en la próxima generación. Y que la gente diga, lo que estamos viviendo hoy fue lo que el apóstol Eduardo, lo que Enrique, lo que Patricio, lo que Miriam, lo que Sonia me transmitieron. Por eso yo sigo sirviendo al Señor y lo sigo teniendo en el primer lugar.
No sé si usted espera estar en la próxima generación, en sus hijos. Amén. Que nuestros hijos nos recuerden y digan, este principio me lo enseñó papá, este principio me lo enseñó mamá, de poner a Dios en primer lugar, y eso ha bendecido mi vida. ¿Cómo recuerdo a ese viejo, a esa viejita? Porque ha bendecido mi vida, porque tengo los cielos abiertos y no tengo que estar pasando las necesidades que otros están pasando, porque estoy caminando con cielo abierto. Transferencia de generación en generación de los principios de Dios, de los mandamientos de Dios. ¿Cuán apegado o desapegado estamos? Amén. Cuando murió mi mamá me di cuenta de cuán importante fue mi mamá. Es lamentable que nos demos cuenta cuando ya no están, hermano. Pero también eso me trajo regocijo, porque un día fui a predicar a un lugar y me presentaron como el apóstol, y se me acercó una persona y dijo: ah, usted es el apóstol Eduardo, el hijo de la hermana Anita. ¿Sabes cuántas puertas me ha abierto eso? Si hay algo que aprendí de mi mamá es esperar en Dios, cerrar la boca y esperar en Dios. ¿Sabes cuántos beneficios eso ha traído en mi vida? Yo sé que usted está pensando en su papá, pero ¿sabe qué? Más que pensar en su papá hoy, más que pensar en su mamá, pensemos en nosotros y la generación que viene. Aleluya. Es la generación que viene. Que nuestros hijos no tengan que reclamarle a Dios como lo hizo Gedeón, porque ellos vieron otros dioses, porque ellos vieron otras costumbres, porque ellos vieron otros principios, sino que nuestros hijos y nuestros nietos puedan decir: esto es lo que el tata me enseñó, lo que le enseñó a mi papá, lo que le enseñó a mi mamá. Lo transmitió de generación en generación. Aleluya. Cuando nuestros hijos pregunten: ¿por qué usted hace esto? Que nosotros podamos decirle: hijo, porque Dios ha sido tan bueno con nosotros, porque Dios ha sido tan abundante con nosotros. Aleluya. Mira, mi hijo David dejó de diezmar un tiempo. Él siempre ha visto a sus padres diezmar y confiar en el Señor. Y él empezó a confiar y entró a la universidad. Usted el proceso lo conoce todo. Y se le empezaron a abrir puertas por todos lados. Nosotros nos asombramos con mi esposa y siempre decimos: como son bendecidos. Y cada vez sabe ni qué hablar. Amén. Pero un día se le ocurrió a David dejar de diezmar. Comentarios por aquí, comentarios por allá. Y el buque se le comenzó a venir abajo. Amén. Se le quebró todo. Pero nosotros estábamos ahí corriendo esta carrera y pasándole el bastón, hermano, ¿entiendes? Diciéndole: David, depende del Señor, tú dependes del Señor. Miriam varias veces conversaba con él y decía: Davidcito, depende del Señor, tú no puedes dejar de diezmar, porque Dios es tu sustento. Mira cómo se te han cerrado todas las puertas. Y como eres un hijo de Dios, ¿cuántos pueden declarar que sus hijos son hijos del Señor? Y que van a entrar en esta bendición, hermano. Pero tenemos que entrar nosotros primero. Entonces un día empezó a diezmar de vuelta. Está mi esposa testigo, mi hija acá, que David quedó cero trabajo. Cero trabajo. Hermano, después de haber corría todo el día para todos lados y bendición por todos lados, ¿no es así, Miriam? Pero un día quedó cero trabajo, se le cerró todo. Y yo le decía: David, tú eres un hijo del Señor. Busca en el Señor que Él te abra las puertas. Y yo sé cómo Él siempre ha visto a sus padres diezmar y confiar en el Señor. No le dio mucho trabajo, no le costó mucho trabajo comenzar a diezmar otra vez. Amén. Y empezó a diezmar un mes, 2 meses, y se le empezaron a abrir las puertas por todos lados. Y hoy en día está como al principio. Yo le comentaba a Enrique y a Romina, me dio gusto porque el otro día fuimos a hacer un trámite y después volví y me dice: papá, acompáñenme al banco, tengo que pasar a pagarme. Sacó el dinero, nos sentamos en el auto y lo primero que hizo, el diezmo.
y Dios lo tiene bendecido nuevamente. Amén. Y uno lo va viendo como viene regresando. Porque tú y yo estamos corriendo esta carrera, hermano. Amén. Levanta sus manos al cielo y diga: Señor, yo anhelo con todo mi corazón que mis hijos sigan en esto. No sé si usted quiere que sus hijos, que sus nietos sigan en este camino. Cuando tus hijos te pregunten: ¿qué es esto? Es válido compartir con nuestros hijos nuestra vida de fe. Y sobre todo, escúchame bien, nuestra fidelidad con el Señor. Eso es válido. Que nuestros hijos vean que tú has sido un hombre, una mujer de fe y que has puesto siempre el reino de Dios en primer lugar. Les vas a hacer un bien. Cuando tú ves cómo se viene el mundo, cómo se viene la sociedad, y que el mundo está hablando que de aquí al 2050 no va a haber agua, y que va a pasar este problema y este problema, y las naciones van a estar en conflicto, te asusta. Yo no sé si a usted le asusta, pero digo: Señor, ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mis nietos? Pero lo único que hago es orar y decir: Señor, tengo que entregarle tus valores, tengo que entregarle los principios, tengo que entregarle tu palabra, transmitirla, que corra de generación en generación. Y es la única manera que nos podremos morir tranquilos, sabiendo que ellos van a estar en el mismo camino. Y que Dios quiera sean más fieles que nosotros. Y que puedan transmitir a la próxima generación. Aleluya. Una vida llena de bendiciones comienza con un entendimiento claro y una aceptación plena de los principios del primogénito, de los primeros frutos y del diezmo. Dígame lo que me diga, pero así lo dice la Escritura. Y todo el tiempo se lo voy a decir de la misma manera. Sin ese entendimiento es imposible avanzar hacia las grandes aventuras que Dios tiene preparadas para aquellos que lo ponen a Él en primer lugar. Pero es imposible que Dios no te bendiga. Es imposible que Dios no alcance tu generación y la próxima, si le eres fiel al Señor. Aleluya. Por eso, guarde esto en su corazón. Sin ese entendimiento es imposible avanzar a las próximas generaciones. Aleluya. ¿Sabía usted que un niño de 5 años israelita ya conocía toda la ley? Porque había una transferencia. ¿Y nosotros? Levante sus manos al cielo, por favor, una vez más. Y piensa en esa carrera. Haga un acto de fe en esta noche. Piensa en sus hijos. A lo mejor Fernandita dice: no tengo hijos, pero los vas a tener. Todos los que estamos aquí tenemos que afectar una descendencia, una generación. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero afectar a mi generación. Yo no quiero llevarlos a la desobediencia. Oiga, es tan serio esto para mí, no sé para usted, pero para mí es tan serio, es tan importante, porque depende de una generación. Depende mi generación, depende su generación. Que ellos vayan por el buen camino, que ellos vayan obedeciendo al Señor y que el reino de Dios sea primero. Cuando tú le das las armas a tu generación para que ellos pongan al reino como primera prioridad ante toda su vida, entonces será una generación bendecida. No habrá pobreza, no habrá escasez en ellos. Es la manera de bendecirlos, hermano. Es la manera de bendecir a tus hijos. Yo declaro todos los días que mis hijos son bendecidos. Aleluya. Son bendecidos mis hijos. Y los hijos de mis hijos son bendecidos. Aleluya. Y
Y cuando Dios me mostró esta posta, donde yo era el primero en correr, entonces yo dije, Señor, voy a correr y voy a tratar de avanzar. Y aunque a lo mejor no voy a llegar a alcanzar lo que espero, pero mis hijos lo van a alcanzar. Y si no, los hijos de mis hijos. Pero yo inicié la carrera y ellos van a correr porque yo lo estoy impulsando, porque yo lo estoy motivando, porque yo le estoy mostrando el camino. Y le estoy diciendo, así se corre, avanza. Aleluya. Díselo al Señor, por favor. Si puedes ver esa carrera, dile, Señor, yo quiero correr esa carrera de la cual Pablo habla. Y la quiero correr legítimamente. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Ministranos tu palabra, Señor, que es tan poderosa, que es tan hermosa, que podamos transmitir a nuestras generaciones, que podamos, Señor, mostrarles el camino, que podamos abrirles el camino, aun cuando nosotros no alcancemos a llegar. Pero llegaremos. Llegaremos si nuestra fe es como la de José, ¿entiendes? Señor, llegaremos si mi fe es como la de José, que pidió que embalsamaran su cuerpo, porque él sabía que llegaría el tiempo en que Israel llegaría a Canaán y aún sus huesos iban a entrar. ¡Qué fe la de José! Y tiene que ser nuestra fe. ¡Aleluya! Agárrate de esa palabra, hermano, y yo voy a ser como José, para que mis hijos entiendan que vamos a una tierra mejor, que vamos a un tiempo mejor. ¡Aleluya! Quizás no alcanzaré, amado Dios, lo que tú me has prometido, pero cuando me lo prometiste, mis hijos estaban en mis lomos, y a lo mejor en los lomos de mis hijos, en su descendencia. Entonces tu promesa se cumplirá, Señor, y yo lo creo con todo mi corazón. Lo que nos has prometido se cumplirá. Quizás no en nosotros, pero en nuestra descendencia, o en la descendencia de nuestros hijos, pero se cumplirá. Por eso corro. Díselo al Señor, díselo al Espíritu Santo. Por eso corro mi carrera, por eso estoy corriendo en fe. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Ministranos esta noche. Enséñanos a correr legítimamente. Enséñanos a correr en fe, transmitiendo tu palabra, Señor, que es lo más valioso, a nuestros hijos, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Adoremos al Señor un momento. Dale gracias. Aleluya. Dígaselo al Señor. Dígaselo.